Lucas capítulo 14, hermanos. Lucas capítulo 14. Hoy voy a terminar la pequeña serie para culminar también con lo que es el programa de misiones que hemos llevado, el énfasis de misiones en estos 2 meses, el mes de octubre, el mes de noviembre. Y hoy voy a terminar esta pequeña serie de las 3 paradojas que no se contemplan comúnmente en misiones. 3 paradojas que no están contempladas, es decir, muchos misioneros y muchas iglesias no contemplan estas paradojas para llevar a cabo la obra misionera. Y hoy voy a culminar con la tercera paradoja de Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. La tercera paradoja es que la principal tarea encomendada a la iglesia, es la segunda cosa más importante que la iglesia debe de hacer. Esa es una paradoja, ¿verdad? Estoy aparentemente contradiciendo lo que estoy diciendo. La principal tarea encomendada a la iglesia es la segunda cosa más importante que debe hacer. Y estamos en Lucas capítulo 14. Y en un momento vamos a leer esta parábola para que veamos por qué estoy diciendo que la principal tarea de la iglesia debe ser la segunda cosa que debe de hacer. Porque todos pensaríamos, si la principal es lo primero que debe de hacer. Pero eso es una paradoja. La semana pasada comenzamos a escudriñar esta parábola dicha por Cristo y vimos que esta parábola tiene una connotación muy importante en su entendimiento general cuando nosotros estamos observando a la gente que fue invitada a esta cena dentro de la parábola. Cuando uno observa a las personas que fueron invitadas y que luego se excusaron o dieron razones para no ir, entonces vemos que en esta parábola hay más que una referencia a la ganancia de almas, como algunos suelen llamarle, a la actividad evangelística, sino que más bien esta parábola está siendo alusiva al mandato de ser discípulos de Cristo. Cuando nosotros observamos a las personas y sus excusas, vemos que no se refiere necesariamente y únicamente a la salvación, en el sentido de ganancia de almas, como algunos llaman, o de la evangelización, sino que su propósito es precisamente hablarnos acerca de discipulado. Porque cuando alguien le enseña que de forma sencilla se puede obtener gratuitamente la salvación sin que en ello se implique el cumplimiento de las demandas de lo que es ser un discípulo de Cristo, entonces están cometiendo 2 errores muy comunes y muy practicados en las iglesias evangélicas de este siglo. Y puedo decir que en la gran mayoría de iglesias bautistas también se comete este error. Cuando alguien está enseñando que se puede obtener gratuitamente la salvación sin que en ello se implique el cumplimiento de las demandas de lo que es ser un discípulo de Cristo, entonces estamos cometiendo una grave, muy grave forma de evangelizar o de tratar la doctrina de la salvación. Y déjenme decirles cuáles son esos 2 graves errores. Primero, no se está predicando un evangelio gratuito. Miren, no se está predicando un evangelio gratuito, sino un evangelio barato. Cuando uno hace esto, cuando le dices a una persona que la salvación es gratuita y no necesita absolutamente nada, ni hay ninguna demanda para él, no estás predicando un evangelio gratuito, estás predicando un evangelio barato. Por supuesto, cualquier persona va a responder a un evangelio barato. Nada más, sencillamente recibo a Cristo, hago una oración y ya no, nunca voy a la iglesia, nunca oro, nunca busco al Señor, nunca se transforma mi vida, nunca hago o manifiesto en obras de arrepentimiento lo que Dios ha hecho en mí. Es decir, mi vida sigue siendo igual, nada más oré y recibí a Cristo, ya soy salvo. Este no es el evangelio gratuito. Ese es un evangelio barato. Reduce el valor del sacrificio de Cristo a una mera conveniencia para el supuesto redimido, quien solamente ve a Cristo como su Salvador, pero no lo puede ver como su Señor. En Lucas capítulo 6, versículo 46 dice precisamente el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa es la clase de personas que ha creído en un evangelio barato, no gratuito.
La salvación es gratuita, hermanos, pero en este sentido, la proclamación del Evangelio implica que todo aquel que siga a Jesucristo va a cumplir las demandas de Cristo, no para ser salvo. La salvación la ganó Cristo, sino porque eso manifiesta realmente que ha entendido el verdadero Evangelio. Así que se comete ese primer error. El segundo error que se comete es que con ese tipo de Evangelio se está escindiendo o bien separando lo que es ser cristiano y lo que es ser discípulo. Cuando la Biblia establece que es exactamente lo mismo. Si eres cristiano, eres un discípulo. Si eres cristiano, eres un discípulo. Pero no estoy hablando de nombres. Estoy hablando de la práctica. Eres un cristiano, eres un discípulo, porque un discípulo sigue a su Señor. Un discípulo sigue las demandas del Señor. Y recuerden, si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, ¿qué pide el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. El que no aborrece padre o madre, esposa o hijos, no es digno de mí. Hay demandas de ser discípulo. Ser cristiano es ser discípulo, pero con esa clase de evangelio barato, lo que se hace es escindir o separar estas dos verdades. El ser cristiano es ser discípulo, es lo mismo. Y a la vez se presume, y este es un problema grave, hermanos, a la vez se presume que una profesión pública de fe es lo mismo que la verdadera conversión, y eso no es verdad. Una persona que diga que oró y que recibió a Cristo no quiere decir que realmente sea un verdadero creyente. Las profesiones las pueden hacer muchas personas y las han hecho tantas veces y lo han hecho muchísimas veces. Gente dice ser cristiana, gente dice haber orado para recibir a Cristo, pero su vida no ha sido cambiada ni transformada. No, hermanos, la profesión de fe no es lo mismo que la verdadera conversión. En Mateo 7:21 el Señor Jesucristo también dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se puede separar ser cristiano y ser discípulo. Tampoco se puede presumir que una persona que diga que creyó y que hizo una oración para recibir a Cristo ya es un verdadero cristiano. No, no se puede hacer eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que quiero preguntarte, ¿en dónde descansa tu fe? Hace muchos años una persona me decía que él creía que era cristiano porque a los 5 años recibió a Cristo. Dice, no me acuerdo, pero mi mamá dice que yo recibí a Cristo a los 5 años y que hice una oración. Y luego me dice, pero yo entiendo que no es así, yo no puedo terminar mi vida y pensar que por una oración que ni me acuerdo qué hice, ni supe qué hice, ya soy un cristiano. De ninguna manera, de ninguna forma. Así que, hermanos, esta es la clase de evangelio barato. ¿Dices que eres cristiano porque alguna vez fuiste a la iglesia, porque alguna vez hiciste una oración? ¿Dónde están los frutos que evidencian eso? ¿Dónde están? Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La salvación no es por obras. La salvación es gratuita, ganada por Cristo en la cruz del Calvario, con su sangre derramada, y con ello el Señor nos ha otorgado precisamente esa salvación. Pero, hermanos, decir que es gratuita no es decir que es barato. ¿Seguir a Cristo cuesta? Hermanos, ¿seguir a Cristo cuesta? Sí cuesta. Sí cuesta. Bueno, así entendimos desde un análisis general el propósito de la parábola cuando se observaba a aquellos que se excusaban para no ir a la cena. Así lo vimos. La parábola se refiere al discipulado, al verdadero cristianismo inseparable. Cristiano es ser discípulo. Y cuesta seguir a Cristo. Y cualquiera se puede excusar como aquellos hombres, ay, no puedo, hace mucho frío. Miren, gente se puede excusar de leer su Biblia, de orar y de ir al templo, que son las tres prácticas cristianas de la vida cristiana. Se puede excusar de muchas maneras. Y puede tener razones muy plausibles para algunos. Pero hermanos, ninguna de esas razones serán suficientes para que un día estés delante del Señor y te diga, nunca te conocí. Nunca te conocí. Decías que era tu Señor. Yo no te conocí. Pones excusas para todo. Para todo pones excusas de seguir a Cristo. Bueno,
Eso fue lo que vimos la semana pasada en la parábola, bajo la perspectiva de los que son invitados. Pero hoy vamos a ver la misma parábola y escudriñar la historia de la parábola desde otra perspectiva, desde la perspectiva de su personaje principal. El hombre que hace una cena e invita a gente a venir a su cena. Haremos un pequeño análisis del por qué el Señor Jesucristo escogió esta historia y en ella incluye a un hombre que tenía el deseo de hacer una gran cena y de tener invitados. Nos preguntamos, ¿quién es este hombre? ¿Por qué estaba haciendo una cena? ¿Y por qué quería que su casa se llenara de invitados? ¿Cuál es la razón? Y esto nos va a llevar a contestar, hermanos, la tercera paradoja de la obra misionera. Que la principal tarea encomendada a la iglesia es la segunda cosa más importante que debe de hacer. La principal tarea, ¿cuál es, hermanos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa principal tarea es la segunda cosa que debe de hacer. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo contestamos esta paradoja en esta parábola? Bueno, observando precisamente al hombre de esta parábola. Y antes de escudriñar la parábola, déjenme explicarles un poquito más mi título, que es una paradoja. Recuerden que una paradoja es una declaración que parece ser contradictoria, pero en su análisis tenemos una respuesta real a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, una paradoja muy sencilla es perdiendo se gana. También perdiendo se gana, es una paradoja, ¿verdad? Es una paradoja, pero cuando ya analizamos de por qué decimos esto de que también perdiendo se gana, pues entonces, es correcto, pero al principio, ¿cómo puede alguien perder al perder ganar? Pues no. O también, muriendo se vive, ¿no? Son paradojas. Pero cuando entendemos el análisis del por qué decimos esto, decimos, es correcto. Bueno, aquí también la principal tarea de la iglesia es la segunda cosa que debe de hacer. Si el principal mandamiento de Cristo a su iglesia para que lo cumpliera fue el cumplimiento de la gran comisión, como hemos dicho, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero que piensen en esto. Cuando Cristo da este mandamiento, y cuando da muchos mandamientos como amarse, como el de seguirle, nunca Jesús utilizó esta fórmula de su deidad, que se llama, cuando dice toda potestad, se llama omnipotencia. Está diciendo, soy omnipotente, todo lo puedo hacer, todo lo que yo quiero lo puedo hacer. ¿Qué piensa esto? Es como cuando alguien quiere motivarte o de cierta manera incluso hasta ponerte en una posición donde no te puedes ir para ningún lado, por ejemplo tu jefe o alguien que está por encima de ti y te dice, ¿sabes que tengo el poder en este momento de correrte? Pues es tu jefe o es el patrón. Dices tú, pues sí, bueno, entonces quiero que hagas aquello. ¿Y qué haces tú? Te ves coartado a tener que hacerlo porque tiene el poder para correrte. Esa es la idea. Esta es la idea. Cristo está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. No hay nadie superior a mí. Todo lo puedo hacer. Y si es así, por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad tengo. Así que te mando que vayas y hagas esto. Ahora, si este es el principal mandamiento que Cristo le dio a su iglesia para que lo cumpliera, porque Cristo alude a su plenipotenciario poder, a su supremacía, toda potestad, entonces el mandamiento se vuelve no solamente ineludible, no puedes dejar de hacerlo, sino también se vuelve prioritario. Porque puedes hacer muchas cosas, pero dicen, te estoy mandando yo y tengo todo el poder, entonces no solamente es ineludible, también se vuelve prioritario. Porque es la forma en que nuevas iglesias se van a originar. Y la forma en cómo el cumplimiento de este mandato va a propagar el evangelio del Señor. Pero entonces, si así es, si es ineludible y es prioritario, ¿por qué les digo que a pesar de eso es la segunda cosa más importante que una iglesia debería de hacer?
Si es así, si es tan urgente, si es tan ineludible y si es prioritario, entonces ¿por qué se vuelve la segunda cosa más importante? Imagínate decirle a la persona que te está ordenando y que tiene el poder de poder coaccionarte para hacerlo en la manera que él pueda, y decirle, está bien, ahorita lo hago, yo más de rato lo voy a hacer, decirle así, pues sería firmar tu renuncia ahí o que te corriera inmediatamente, porque está mandando en ese momento. Imagínate de esta manera. ¿Por qué nosotros podemos decir, hermanos, que la orden más prioritaria, ineludible y urgente dada por Cristo de hacer discípulos se debe volver la segunda cosa más importante que debemos hacer? ¿Por qué decimos esto? Vamos a saberlo y leamos la parábola para explicarles por qué se vuelve así. Lucas capítulo 14. ¿Lo tienen? Lucas 14, versículos 16 al 24. Perdón, 15 a 24. Desde el 15, por favor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Vean ustedes. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Bueno, voy a hacer 4 precisiones a esta parábola donde vamos a contestar precisamente el por qué estoy diciendo que esta parábola indica que el principal mandamiento o el mandamiento, la actividad más importante que la iglesia debe hacer se debe convertir en una segunda actividad importante. ¿Por qué? Bueno, primero, en esta parábola se relatan o se habla de los deseos de un hombre. Todo tiene que ver con el deseo de un hombre. Un hombre hizo una cena y sus deseos que fueran con él a esa cena. Nadie quiso y entonces sus deseos que fueran otros, pero la cena se va a hacer. Así que nos preguntamos, ¿por qué querría este hombre, hermanos, de la parábola hacer una cena? No nos dice. No nos dice, el texto no nos lo dice, no se menciona. Pero algo que no debemos pasar de largo, hermanos, es que su deseo era tan importante por la cena, por lo que él quería, que no desistió ni se apesadumbró de ninguna manera. Dijo, no quieren venir aquellos que fueron invitados, entonces vayan y traigan a cualquiera, porque la cena se va a llevar a cabo y yo quiero que mi casa esté llena. Así que no se nos dice la razón por qué se hizo una cena, pero lo que sí se nos deja ver es que hay un deseo de este hombre por hacerla. Tanto es el deseo de este hombre relatado aquí que manda a la gente ir por las plazas y la ciudad a traer toda clase de gente, a cojos, a mancos, a ciegos, a menesterosos, a pobres, para que vengan a su cena. Tanto era el deseo de este hombre de hacer su cena que cuando le dijeron que trajeron a todas aquellas personas que él mandó que trajeran,
aún había espacio en su lugar, él dijo, pues vayan a los caminos y a los vallados y traigan más gente para que se llene mi casa. Ese era el deseo del hombre. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿En qué consistía la importancia de la cena para hacer todo esto? ¿En qué consistía la importancia de esta cena? ¿Acaso sería el gasto que se había hecho para su preparación lo importante de la cena? Por eso necesito que se dé. ¿O acaso consistía la importancia de esa cena en el hecho mismo de que no quería desperdiciarse todo lo que se había preparado y se compró? ¿O finalmente en un orgullo, en un deseo de la persona? Porque aún aquellos que no quisieron venir, no importaba. Él quería que su cena fuera aprobada, fuera comida. Así que, ¿en qué consistía la importancia de esta cena y de esta parábola? ¿Y por qué? ¿Por qué se menciona esta parábola de una cena y hombres que no quisieron ir? Esta es la primera precisión que quiero que ustedes observen. Que la parábola, desde la perspectiva del hombre, está hablando del deseo de un hombre. Se va a hacer porque yo así lo deseo. Se va a hacer porque yo quiero que se haga esta cena. Porque ese es mi deseo, que esta cena se lleve a cabo. Así que no pierdan la visión del impulso y el deseo de este hombre. Ahora, la segunda cosa que quiero precisar de esta parábola es que la importancia de esta cena no estaba precisamente en la cena, ni en las personas. Estaba precisamente en el deseo de este hombre. Este hombre tuvo un deseo y lo materializó haciendo una cena. Su casa debía ser llenada, porque ese era su deseo. La gente debería probar su cena, porque ese era su deseo. Los sirvientes fueron a todos lados posibles, porque, y sin importar la hora del día, porque ese era el deseo de este hombre. Estaban cumpliendo el deseo de este hombre. Entonces, en esta parábola tenemos a un hombre que hace las cosas porque simplemente sale de su deseo, eso le satisface, eso le place. Aquí tenemos a un hombre en esta parábola que todo lo que le motiva para hacer lo que hace solamente y únicamente radica en él, nada más en él. No fue movido a la cena para agradar a personas por la dignidad que estos tenían o por la importancia de ellos. Porque si así fuera, entonces hubiera esperado a que el que fue a aprobar la yunta pues regresara y hubiera tomado tiempo si él quería darle importancia a la dignidad de sus invitados. No radicaba en ello. Hubiera esperado si así fuera. Todos aquellos que se excusaron tenían tiempo de regresar y cumplir lo que estaban haciendo. Y tuvieran tiempo para poder ir. Si es que él quería agradarlos. Así que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con las personas. No fue movido por la necesidad que tenían las personas. Porque si así fuera, esos mancos, cojos, ciegos, hubiesen sido invitados desde un principio a la cena. No fue también movido por esas necesidades. Miren, este hombre de la cena, hermanos, que hizo su cena, no fue motivado por la dignidad de personas, su estatus o su forma. Tampoco fue motivado por la necesidad de personas, ni por su condición social. Porque si así fuera, esos pobres y menesterosos hubieran estado mucho mejor que una cena que les hubiera dado mejor un trabajo. Si pensamos en todo esto, hermanos, lo único que vemos aquí es que la motivación principal es él mismo, su autodeseo. Todo tenía que ver con su propia satisfacción. Él quería sentirse satisfecho, que su casa fuera llena, no solamente por ver sus deseos que eran cumplidos, sino porque eso satisfacía su propia persona. Así que esta parábola trata de un hombre que solamente busca placer y satisfacción en lo que él mismo hace y solo él hace, en sus propios deseos. Y esto se le llama a una persona que
se satisface solamente en lo que hace, nada más por sí mismo y en lo que hace, se le llama una persona hedonista. El hedonismo es encontrar el placer en lo que hacemos, que solo me satisface lo que yo hago. Estaba pensando ahorita en ese sentido y me vino a la mente que algunas hermanas, cuando cocinan, solo encuentran satisfacción en su propia cocina. No les ha pasado de pronto que dice, es que usted no ha probado lo que yo hago. A veces algunos hermanos saben que a mí hay cierta comida que no me gusta, ¿verdad? Que la verdad no puedo, es la única comida que no me gusta. Y cuando les digo, dicen, no, es que usted nunca ha probado lo que yo hago. ¿Cómo lo preparo yo? Encuentran satisfacción solamente en eso. Más o menos eso es el hedonismo. Más o menos, no es así. Solamente hay satisfacción en lo que pueden hacer. Ahora quiero que vean, hermanos, ¿a quién representa este hombre? ¿A quién representa este hombre de la parábola? Claramente, hermanos, la parábola relatada por Cristo es la respuesta a una pregunta de carácter espiritual que aparece en el versículo 14. Miren, vayan ahí por favor, hermano. No pierdan de vista, estamos hablando de una parábola donde lo único importante es el deseo de ese hombre. Ese hombre es un hombre hedonista. Lo hace todo por su puro deseo de hacer. Ahora, ¿quién representa a este hombre? Versículo 14, vean por favor qué dice. Será bienaventurado porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Perdón, es versículo 15, perdón, versículo 15. No, es versículo 15. 14, 15. Dice. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, Cristo está hablando acerca de una cena donde fue convidado a una boda y estuvo ahí y comenzó a decirle a las personas, cuando los vio cómo se sentaban adelante y algunos tomaban los primeros asientos, el Señor comenzó a decirle, ustedes no hagan así, cuando ustedes sean convidados, ustedes sienten en el último lugar y luego les digan, venga acá. Hace poco alguien me dijo, entonces, ¿por qué nos pide venir hasta el frente a los hermanos en el culto? No dice la Biblia que no busquemos los primeros asientos. Digo, no, eso es en las comidas. Eso es en las fiestas, no busques los primeros asientos. En el templo la Biblia sí dice, busca sentarte adelante. Pero aquí está el punto, hermanos. Les está diciendo todo esto y luego cuando comienzan a hablar acerca de este asunto, el Señor comienza a decirles una lección espiritual. No invites a gente que te puede después pagar por eso, ¿verdad? Invito a aquel, voy a invitar una comida, voy a invitar a aquel que tiene, ¿no? Porque después él me puede invitar a mí una buena comida acá. No, dice el Señor, no hagas eso, no hagas tal cosa. Y cuando está escuchando todo esto, dice, hagan ustedes más bien traer a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y denles, y serán bienaventurados, porque ellos no les pueden a ustedes recompensar. Y cuando escuchó esto, no estaba, dijo, pues bienaventurado será aquel que coma pan en el reino de Dios, porque Cristo dijo, si ustedes hacen esto, serán recompensados en la resurrección de los justos. Y aquel hombre viendo entonces dijo, bueno, entonces va a ser muy bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y luego aquí viene inmediatamente la parábola. Así que, ¿cuál es la razón de la parábola? Un asunto espiritual, porque aquel hombre dice, va a ser muy bienaventurado. Parece ser una especie, hermanos, de burla, pudiera ser. Y está diciendo, si esto va a suceder y va a pasar en el siglo venidero y en el reino de Dios, pues bienaventurado es el que coma pan en el reino de Dios. Así que entonces la parábola es la respuesta a la opinión de este hombre. Y le cuenta la parábola. El hombre que hizo la cena. Y esa cena, ninguno vino. Pero luego trajo a los demás. Y después aclara. Finalmente, ninguno de los que fueron convidados van a comer mi cena, pero los que mandamos traer sí lo van a hacer. ¿A quién representa este hombre de la parábola, hermanos? ¿Quién representa este hombre de la parábola? Es Dios mismo, hermanos. Es Dios mismo. El hombre de esta parábola, aquí representado, es Dios mismo. ¿Quiénes estarán en el reino de Dios en el tiempo final? Y en respuesta a este comentario, Cristo relata la parábola, así que la parábola está hablando precisamente
de la esfera de la salvación, de la esfera del verdadero cristianismo, de la esfera del verdadero reino de Dios. ¿Quién más quisiera? ¿Quién más se satisfaría con que su casa se llenara? ¿A quién se refiere la parábola? Por supuesto que es a Dios mismo. Esta parábola es una clara alusión a la obra misionera. ¿Por qué lo digo? Porque al mandar a sus criados por gente donde sea sin distinción para que vengan a su cena y deja afuera a aquellos que se sentían dignos de ser invitados, aquellos religiosos de su tiempo, aquellos moralistas que se creían dignos de ser invitados, y simplemente trae a los que Él quiere, entonces el Señor está manifestando precisamente que el que tiene la autoridad, el que tiene el deseo, el que quiere invitar, Él es Él. Nadie puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre, dijo Jesucristo. Ninguno de ustedes quiere venir, no pueden, porque lo tiene que traer mi Padre. Así que comienza diciendo al final el apóstol Pablo, también diciendo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Así que esta parábola trata de Dios, de su soberanía, pero sobre todo de su deseo. Ahora, para finalizar el análisis de la parábola, desde la perspectiva del hombre. Si todo tiene que ver con el deseo de este hombre en la parábola, ¿será también lo mismo con Dios, hermanos? Si toda esta parábola tiene que ver con el deseo de un hombre, ¿será también lo mismo con Dios? ¿Todo tiene que ver con su deseo? ¿Todo tiene que ver con su deseo? Todo lo que Dios hace lo hace por su propio deseo, por su propia autosatisfacción. Romanos 11, 34 al 36 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él. Si tienes alguna pregunta, no intentes contestarla, contéstala con esto. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. No hay manera de pensar otra motivación. De él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué hace Dios todo lo que hace, hermanos? Por su propia gloria. Es su deseo. Su deseo es recibir la gloria. Es su propia gloria. Todo tiene que ver con la propia gloria de Dios. Eso es lo único que motiva a Dios a hacer. Dios no es motivado por tus oraciones. Dios no es motivado por tus necesidades. Dios no es motivado por tu religiosidad. Alguno pensaría, tengo cierta capacidad como para orar a Dios y Dios me tiene que contestar porque he sido fiel, porque he hecho aquello. No, Dios no es motivado absolutamente por nada que eres tú. Tú y yo delante de Él somos podrida llaga. No tenemos ningún mérito delante de Dios. Ninguno, hermanos. Todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria. Todo tiene que ver con su propia gloria. Eso es lo único que motiva a Dios, su propia gloria. Dios, por ejemplo, escogió a su pueblo Israel, al pueblo Israel, pero también al pueblo, a nosotros como pueblo, para la propia gloria de Él. Efesios 1, 4, 6 dice que el Señor nos escogió para su gloria. Jesús buscó siempre la gloria del Padre en todo lo que hizo. Él quería ser glorificado el Padre. Juan 7:18. Jesús nos mandó a hacer buenas obras para glorificar a Dios. Primera de Pedro 2:12. Jesús dijo que Él responde a la oración no por el hombre, sino porque el nombre de Dios es glorificado en lo que Él hace. Juan 14:13. Jesús soportó sus últimas horas de sufrimiento para la gloria de Dios. Juan 12, 27 y 28. Dios envió a su Hijo para vindicar su gloria mediante su justicia. Romanos 3, 25 al 26. Dios perdona nuestros pecados por amor propio, no porque tú lo merezcas. Isaías 43, 25. Jesús nos invita a participar en comunión con Él para solamente poder observar la gloria de Dios. Romanos 15, 7. El ministerio del Espíritu Santo es siempre glorificar a Dios. Juan 16, 14. Dios nos enseña a hacer todo para su gloria. 1 Corintios 10, 31.
Dios nos dirige a que le sirvamos de tal manera que le podamos glorificar. Primera de Pedro 4:11. Todos estamos bajo juicio por haber deshonrado la gloria de Dios. Romanos 3:23. Herodes murió porque no le dio la gloria a Dios. Hechos 12:23. Jesús vino otra vez y viene otra vez para mostrar la gloria de Dios. Segunda Tesalonicenses 1:9 y 10. Así que el propósito final de Jesús para nosotros es que podamos nosotros ver y disfrutar su gloria. Juan 17:24. Qué bendición, hermanos. Somos invitados a disfrutar de su preciosa gloria en su presencia. Aún, hermanos, en la ira de Dios hay propósito de dar a conocer la riqueza de su gloria. Romanos 9:22 y 23. El plan de Dios es llenar toda la tierra con el conocimiento de su gloria. Todo lo que sucede redunda siempre para la gloria de Dios, bueno o malo. Romanos 11:36. Y en la Nueva Jerusalén un día, hermanos, la gloria de Dios va a ser lo único que podemos ver. Apocalipsis 21:23. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos un Dios cuyo máximo propósito es que toda su creación y que todas sus obras apunten siempre a manifestar la gloria de Dios. Creó al hombre para su gloria. Creó el cielo y las estrellas para su gloria. Todo anuncia su gloria. Todo lo ha hecho para su propia gloria. ¿Cómo se le llama eso? Hedonismo. Hedonismo. La autosatisfacción en lo que haces. John Piper, hermanos, un escritor y pastor contemporáneo, dice que Dios puede describirse como un hedonista, en el sentido de que Él actúa siempre para maximizar su propio gozo, su propia gloria, su satisfacción en sí mismo, porque su gloria es el bien supremo de todo el universo. Dios se deleita infinitamente en su propio ser. Y todo lo que hace, crear, salvar, gobernar, redimir, juzgar y bendecir, todo lo hace con el único objetivo de manifestar su gozo perfecto y mostrarlo a sus criaturas en su gloria. Todo lo hace así. En esta visión, por supuesto que Dios está buscando su propio placer. Y no porque sea egoísta, sino porque su placer es la expresión máxima de perfección y de santidad. Al buscar Dios su propio gozo, entonces Dios procura el bien máximo para sus criaturas. Siempre será mayor contemplar y disfrutar la gloria de Dios. Dios es más glorificado en nosotros que cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Miren, hermanos, Dios se glorifica. Hace tiempo escuchaba a alguien decir que Dios por la mañana de un día se levanta, está hablando metafóricamente obviamente, ¿verdad? Pero decía, se levanta por las mañanas y comienza a observar a sus criaturas y luego Él te observa a ti, hermana, decía este hombre. Te observa a ti y ve lo que haces y se empieza a gozar en ti, en todo lo que haces. Y Dios está satisfecho en todo lo que tú haces. No es cierto. Eso no es cierto. Y es un cantante que muchos escuchan. Eso no es cierto. Dios se satisface en Él. Y cuando se satisface en ti es porque no te ve a ti. ¿A quién ve? A Cristo en ti. Ve a Cristo en ti. Así que entonces, hermanos, Dios en ese sentido puede ser catalogado como un hedonista. Porque Dios no sacrifica su felicidad, sino que la expresa, la comparte y la expande. Invita a sus criaturas a encontrar la máxima satisfacción en Él. Así que, hermanos, en conclusión, ¿cuál es la primera y más importante actividad de la iglesia en la tierra? Es glorificar a Dios, es gozarse en Él,
es satisfacerse en Él, es cumplir sus deseos, es gozarnos en Dios, en lo que hacemos, en lo que Él es. Todo tiene que ver con Dios, no en lo que nosotros decimos ser y podemos hacer. La primer y más importante cosa que la iglesia debe hacer siempre es glorificar, adorar y gozarse en Dios. Y la segunda, como resultado de esta, como el combustible que necesitamos para hacerlo, como la plataforma necesaria para poder llevarla a cabo, es cumplir la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. No podemos hacer la obra misionera, no podemos cumplir el propósito de la iglesia si primeramente no nos gozamos en el Señor. No podemos hacerlo. Es una incongruencia, hermanos, muchas veces. Cuando a gente le gusta hacer fiestas donde quieren ser halagados y festejados y las hacen tan grandes que toda la gente está ensimismada en sí, en todo lo que sucede, en todo lo que pasa, que se olvidan del festejado. Estamos tan ocupados muchas veces, hermanos, en hacer la obra de Dios, en querer hacer esto, dirigir, poder predicar, poder enseñar, poder participar, en hacer tantas cosas, pero no nos gozamos en el Señor. ¿Cómo hacerlo correctamente y adecuado? El motor, hermanos, de la obra misionera es el hecho de que Dios no está siendo adorado donde debe de serlo. ¿Por qué deberíamos nosotros ir y cumplir la obra misionera? La misión en este mundo existe porque la adoración de la gloria de Dios en el mundo no existe. No están adorando a Dios. Entonces, ¿cuál es mi motor que me lleva a que la gente se salve? No, a que la gente, comprendiendo esta verdad, glorifique a Dios, porque entonces será su Dios. Será su Dios. Ese es el motor de la obra misionera. La pasión por ver a Dios glorificado entre las naciones es lo que impulsa a los creyentes a ir y cumplir el propósito. El celo por la gloria de Dios debe encender nuestro celo porque la gente vaya y enviar. El creyente ve y saborea la grandeza de Dios, ¿cierto? Nace de un deseo inevitable de que Dios debe ser conocido, debe ser amado, debe ser glorificado por todos los pueblos. La visión de la gloria de Dios no se queda solamente ni se puede quedar en el deleite personal. Tiene que convertirse en una urgencia misionera de llevar la gloria de Dios a todas partes. La gloria futura de Dios debe motivar el sacrificio de cada uno de nosotros en este tiempo presente. Los misioneros no pueden arriesgar, no pueden sufrir, ni pueden entregar sus vidas porque creen que Dios es digno de ser simplemente manifestado como un salvador, sino que la gente debe de glorificar su nombre. La gloria de Dios deberá ser vista por todas las naciones. En Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero en este momento no es así. La adoración final de todos los pueblos se va a asegurar por medio del cumplimiento de la misión que nosotros hagamos. Un día, el resultado está aquí. Lo veremos. Apocalipsis 7, 9 y 10 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso, hermanos, ningún esfuerzo que nosotros hagamos es en vano como iglesia. La misión que vamos a cumplir como iglesia nace de gozarnos en Dios. El deleite en Dios tiene que ser compartido. Los misioneros y las iglesias que los envían no pueden ser impulsados solamente por el deber, hay que hacerlo, sino por el deleite incontenible en que la tierra tiene que ser llenada de la gloria de Dios. Porque al final, hermanos, eso es lo que va a suceder. Dentro del plan eterno de Dios, ha destinado que toda la tierra conozca su gloria. Eso es lo que vieron Ezequiel y Habacuc en los tiempos futuros. Vean, y culmino con esto. Lean estos pasajes bien.
Ezequiel 43, 2 dice: y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa. Ese es el fin, hermanos. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir ese fin. Él ha dispuesto que así termine el tiempo de esta tierra, donde toda su gloria sea conocida. Habacuc 3:3 también lo manifiesta. Dice: en el tiempo futuro, Dios vendrá de, lean conmigo, vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Param. Selah, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su... Eso va a suceder en el tiempo final, en el plan de Dios, hermano. Ahora déjeme decirles, si eso va a suceder y va a pasar, y ya está hecho por el Señor, ¿no creen, hermanos, que es un gran privilegio que seamos invitados para participar en eso? En llevar la gloria de Dios, que participemos como iglesia. Hermanos, el motor de esta iglesia, el combustible de esta iglesia, no es el deber, es el gozo y el deleite en el Señor. Solo aquellos que se deleitan en el Señor podemos hacer cualquier sacrificio en enviar o en ir. Que Dios nos ayude más. Vamos a orar. Padre, esta mañana estamos muy comprometidos desde nuestra mente, pero ahora quisiéramos, Señor, desde nuestro corazón, en cumplir tus deseos. Señor, ayuda, porque no debería haber mayor deseo en nosotros que tu propio deseo. Y es muy probable, Padre, que muchos de nosotros no hemos logrado todavía entender, Señor, el gozo que produce el que podamos cumplir tus deseos. Es probable que muchos de nosotros aquí presentes, Señor, no hemos experimentado el verdadero gozo de cumplir tus deseos. Ayúdanos, Padre, a desearte más, a saborear más tu presencia, tu obra y tus planes y tu voluntad, a gozarnos en ello. Porque cuando hagamos esto, Padre, yo creo que no tendremos ninguno de nosotros ninguna excusa como aquellos hombres para no estar y no cumplir con lo que tú quieres. Ayúdanos, Padre, cada uno de nosotros en cumplir aquello en lo que nos hemos comprometido. Y si, Padre, aquí hay gente, aquí hay hermanos, jóvenes, señoritas, su matrimonio, Señor, que tú estás llamando para que sean parte de este momento glorioso, de llevar tu gloria por toda la tierra, Señor, podamos entenderlo, comprenderlo como iglesia y podamos gozarnos también con ellos y participar con ellos de este llamamiento. Ayúdalos, Padre. Obra en sus corazones, obra en los nuestros y permítenos que todo lo que hagamos te honre y te glorifique. Lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén.